Hola, junto con saludarlos, tengo la responsabilidad de poder grabar y poder dar esta clase en el contexto de lo que son las convulsiones neonatales y el síndrome hipotónico. Particularmente estas dos temáticas de forma bastante general en sí no tienden a ser una patología o un cuadro por sí mismo, sino que responden muchas veces a ser ya sea un signo cardinal de algún elemento de una patología raíz mayor en el recién nacido de alto riesgo, recién nacido que tiene patología, tanto como en el síndrome hipotónico como en las convulsiones neonatales. Por tanto, veremos las generalidades de por qué se generan estos dos cuadros clínicos en el recién nacido y posteriormente veremos algunas conductas generales que a lo menos deben tener bastante claro ustedes respecto a la atención que deben tener de forma inmediata o al corto plazo con el recién nacido. En ese sentido, comenzaremos con las convulsiones neonatales. Las convulsiones neonatales en general va a ser uno de los signos clínicos más distintivos de alguna disfunción neurológica en un recién nacido. Van a ser de los elementos que a ustedes cuando estén en la práctica clínica mayor riesgo o estrés van a ver que va a generar en los equipos porque particularmente tienen efectivamente esta característica que está hablando de que existe algún tipo de patología de carácter neurológica y probablemente con un pronóstico reservado. En ese sentido, las convulsiones neonatales son un cuadro que aparece con una incidencia baja, que es de 1,5 a 5,5 por mil nacidos vivos y que es más frecuente en el recién nacido de pretérmino. En general, la mayoría de las etiologías o las convulsiones son de característica o son sintomáticas. No obstante, existe un porcentaje no menor de las convulsiones que son imperceptibles para el clínico y que en ese sentido necesitan mayor precisión diagnóstica con otros exámenes complementarios que los vamos a revisar durante la presentación. Adicionalmente, que es otra cosa importante de poder relacionar, que las convulsiones durante todo el curso de vida, en el periodo en donde más se generan, es efectivamente en el periodo neonatal. De forma muy simple, hay que considerar que por qué en el periodo neonatal es el periodo en el cual se genera mayor prevalencia de convulsiones, particularmente porque existe un menor umbral para el evento convulsivo. Recordar que en este sentido el desarrollo o la inmadurez aún muchas veces del sistema nervioso central del recién nacido implica que los mecanismos protectores para que no se generen las convulsiones están menos desarrollados. Por un lado, eso implica de que exista un desbalance desde los sistemas que pueden generar elementos inhibidores de las convulsiones, como los elementos o los sistemas excitatorios, para que se puedan generar convulsiones. Y a su vez existen claramente elementos que generan que los neurotransmisores que pueden generar convulsiones durante el periodo neonatal están en mayores concentraciones y proporciones que en otro periodo. Por tanto, el recién nacido como tal, y en especial el recién nacido prematuro, está mucho más expuesto a poder tener convulsiones, esto en el marco de las distintas etiologías que estos pueden tener. Las causas pueden ser diversas y también en el momento de la presentación, desde elementos de los cuales ustedes pueden ver en el cuadro que se presenta en la diapositiva, de elementos que principalmente están asociados a encefalopatía hipoxicoisquémicas, que van a ser tal vez de toda la etiología que vamos a revisar, la que es en común tanto para las convulsiones neonatales como para lo que es el síndrome hipoténico, hasta cuadros transitorios como puede ser una hipoglicemia o elementos mucho más profundos como la epilepsia o malformaciones a nivel cerebral. En este sentido, claramente la anamnesis y la anamnesis particularmente y el examen físico del recién nacido van a entregar orientaciones para poder determinar cuál es la etiología, dado que si se dan cuenta, estas pueden aparecer dentro del periodo neonatal de forma bastante heterogénea, siendo claramente el periodo más sensible dentro del periodo neonatal precoz, que serían hasta los 7 días de vida. En ese sentido, el diagnóstico de una crisis convulsiva, que es lo más relevante porque en la mayoría de los casos el diagnóstico del cual se estudia la convulsión parte desde el primer evento, la primera crisis que tiene el recién nacido, es bastante sutil.
A su vez, existe una relación, como les mencionaba anteriormente, una relación clínica que no necesariamente tiene una relación con el electroencefalograma. Probablemente todas las convulsiones que presentan signos clínicos tienen alteración en el encefalograma. No obstante, hay convulsiones que sí son evidentes en el electroencefalograma, pero no en el caso de, pero no necesariamente tiene signología clínica. En ese sentido, y por tanto después lo vamos a ver, que una de las conductas que se toma ante recién nacidos que ya han tenido crisis convulsiva es que deben tener una monitorización de control de signos vitales y de electroencefalogramas de forma idealmente constante para ese tipo de casos. Tal vez lo más importante es poder tal vez clasificar las convulsiones, los tipos de convulsiones clínicas. Si me preguntan a mí, desde las veces que me tocó enfrentarme como estudiante para poder determinar las convulsiones clínicas, en general me costaba bastante poder aprendérmelas. Por tanto, voy a tratar de ser lo más explícito, lo más conciso para que a usted le quede, a lo menos a través de esta clase y lo que vamos a ver posteriormente, lo más claro posible cuáles son los tipos de convulsiones y qué diferencian en estas. ¿Qué es lo general de poder entender que es una convulsión? Una convulsión es una alteración paroxística de la función neurológica que consiste en que pueden ser cambios conductuales, motores y vegetativos. ¿Qué es, por tanto? Ustedes me dicen, es súper simple, pero ¿qué es una alteración paroxística en palabras muy simples? Es un movimiento, una reacción exagerada de un movimiento fisiológico. Eso en general es una convulsión. Este en general tiende a ser brusco, puede ser brusco, por tanto con una fuerza sobre lo que fisiológicamente tiene el patrón normal y que puede tener características repetitivas o cíclicas. Y que pueden variar dependiendo el tipo de convulsiones en estas alteraciones paroxísticas asociadas a conductas del recién nacido, a acciones motoras o particularmente a funciones vegetativas. ¿Cuáles son la clasificación clásica de las convulsiones clínicas? Convulsiones sutiles, convulsiones clónicas, convulsiones tónicas y convulsiones mioclónicas. Para poder clasificarla, aquí les pude medir el tiempo de poder sintetizar los tipos de convulsiones. Los tipos de convulsiones, tal como les mencioné, acá está en el cuadro las 4 subclasificaciones, que están las sutiles, las tónicas, las clónicas y las mioclónicas, y tienen una subclasificación que en este caso quise diferenciarlo en el marco de la definición que entendíamos que eran estas acciones repetitivas y exageradas sobre lo fisiológico y que pueden ser de carácter conductual, motor y vegetativo, en cuáles de los tipos de convulsiones están presentes o no están presentes. Para ese sentido, y para comenzar, vamos a describir lo que son las convulsiones sutiles. Las convulsiones sutiles tienden a ser paroxismo, es decir, movimientos exagerados a los elementos fisiológicos, en general de movimientos normales. Es decir, si el recién nacido, por ejemplo, tenía efectivamente no sé, hacía un movimiento ocular, el movimiento de una convulsión sutil podría ser efectivamente este movimiento, efectivamente el mismo movimiento ocular en un momento en el cual el recién nacido no debiese hacerlo. En este sentido, y tal como están las descripciones, un movimiento sutil podría ser, por ejemplo, como les decía, movimientos oculares similares a los normales. En este caso, probablemente un recién nacido ya avanzado en su capacidad de poder mover coordinadamente ambos ojos. Puede ser que un ojo se mantenga en una posición fija y el otro ojo haga el movimiento, por ejemplo, de quien pueda seguir el dedo que el operador le esté tratando de indicar. Pueden haber movimientos paroxísticos o orobucales asociados también a un súbito babeo. Por tanto, ese tipo de elementos claramente, y ustedes si piensan en los recién nacidos que están hospitalizados, también va a ser difícil de poder diferenciar. Adicionalmente a esto, pueden haber convulsiones sutiles de carácter motor, como van a ser movimientos de progresión. ¿A qué se le entiende como movimientos de progresión? Son movimientos motoros que están asociados a la movilización del cuerpo de la persona, ya sea que tengan movimientos de que esté caminando o pedaleando, de que pueda estar
nadando, de que pueda estar remando y que pueda estar boxeando, que en general son movimientos que un recién nacido no debiese hacer. Y el otro pueden ser convulsiones sutiles de carácter vegetativo, que son cambios bruscos de la coloración, pueden haber taquicardia, bradicardia y también apneas. Recordar que en este sentido no es parte de esta clase, pero es por eso que es sumamente relevante vincular de que los recién nacidos prematuros tienen mayores prevalencias de tener apnea dentro de la primera semana de vida. Las convulsiones también son más frecuentes en el recién nacido prematuro y por tanto pueden ser dos elementos de características críticas o agudas que hay que tratar de considerar. Es decir, un recién nacido que tiene convulsiones claramente puede tener apnea y un recién nacido que puede tener apnea probablemente, dependiendo de la patología de base, también pueden tener alto riesgo de presentar convulsiones. ¿Qué datos son relevantes respecto a las convulsiones sutiles? Es que en general no se asocian necesariamente a alteraciones del electroencefalograma. Que un poco esto se relaciona a lo que se mencionaba anteriormente, de que en el diagnóstico pueden ser mucho más complejas de poder diferenciar. Las convulsiones sutiles, a su vez, son las más frecuentes. De todos los tipos de convulsiones son las que más se presentan. Y además de esto, ¿con qué ustedes van a tener que tratar de ir a diferenciarlo? Claramente como los movimientos habituales del recién nacido, si es que efectivamente hay con los reflejos básicos o arcaicos que tiene un recién nacido fisiológico, y con apneas que pueden estar con otra, dados por otra etiología. En este caso, más allá de ir a diferenciar la apnea, porque la apnea en sí la va a tener, es decir, que el origen de la apnea fue producto de una causa propia de la apnea o fue dada por la convulsión y en este sentido una convulsión que generó una apnea. Por el otro lado están las convulsiones tónicas. ¿Qué es una convulsión tónica? Una convulsión tónica es una contracción muscular sostenida sin patrones repetitivos. En este sentido, las contracciones tónicas es un poco más, más, más cercano a lo que uno pudiese pensar que una contracción, en la cual el recién nacido tiende a colocarse rígido en alguna posición, en alguna de las posiciones que él puede estar. Eh, Asociado a esto, con las convulsiones tónicas se pueden clasificar y se pueden subclasificar en convulsiones tónicas generalizadas o en convulsiones tónicas focales, que van vinculadas particularmente a los puntos en los cuales se generó la convulsión a nivel cerebral. No tienen las convulsiones tónicas fenómenos conductuales. En este sentido ya pueden ver que a nivel del cuadro resumen se puede diferenciar que las únicas convulsiones que tienen fenómenos conductuales, que son los movimientos de los ojos, movimientos repetitivos a nivel bucofaríngeo, son solamente sutiles. Las tónicas no. En general tienen movimientos solamente o tienen fenómenos paroxísticos motores y vegetativos. Y en los motores tienen que pueden haber flexiones de las extremidades superiores y extensión con aducción de las extremidades inferiores. Es decir, que en este sentido flexa los brazos y tiende a su vez a las extremidades inferiores a extender las extremidades, llevándolas previamente o levemente hacia una abducción de las extremidades inferiores. A su vez, una convulsión tipo tónica de características focales son movimientos lentos, sostenidos y en que se pueden generar en el tronco y en la extremidad. Es decir, más allá de hacer el movimiento de flexión, en la rigidez generalizada del cuerpo. A nivel vegetativo, efectivamente estas pueden también asociarse a apnea y cianosis y también a la presencia de algunos reflejos autonómicos. Y en este sentido también es importante que los dos tipos eh, de convulsiones, que son tanto la convulsión tónica generalizada y la convulsión tónica focal, se pueden asociar a otro tipo de a otro tipo de convulsiones. Por eso se plantea aquí, lo pusimos aquí como datos relevantes, que se pueden asociar o sea, a más de una tipo de convulsión.
Generalmente sí se asocian a electroencefalograma, esa es la generalidad de los casos, tienen correlación. Y hay que tratar de diferenciarlo de los temblores y también de hiperreflexias que pueden existir. Las convulsiones clónicas, tal como lo dice su nombre, van a terminar siendo movimientos paroxísticos, pero sus características van a ser movimientos habituales que puede tener el recién nacido, pero son de características repetitivas. Es decir, si el recién nacido, por ejemplo, si lo llamamos las tónicas, una convulsión tónica de una extremidad superior, es que el recién nacido, por ejemplo, flecte el brazo de forma sostenida y constante. Pero en una convulsión clónica la diferencia sería que sería una convulsión en la cual él repetitivamente hace el movimiento de flexión y extensión de la extremidad. De características, cuando no tiene, como dijimos, fenómenos conductuales asociados a convulsiones de tipo clónica, pero sí de características motores en las cuales pueden efectivamente afectar a un segmento o también pueden tener como una especie de carácter migratorio, en el cual en la primera instancia tiene un movimiento repetitivo a nivel de una extremidad y posteriormente tiene un movimiento repetitivo en las otras extremidades. Y como si fuera como que se diera la convulsión de forma concatenada, en general desde cefálico a caudal. Generalmente sí se asocian a electroencefalograma y estos sí son más prevalentes en recién nacidos de término. ¿Con qué tipo de diagnóstico diferencial tienen que haber? Principalmente cuando existen alteraciones o daños corticales severos, en los cuales pueden haber decorticación o descerebración del recién nacido. Claramente eso pueden haber, se debiese hacer un diagnóstico diferencial en que fuera esta convulsión o hubiera un daño cerebral mayor. Y el último tipo de convulsiones que son las mioclónicas. Las mioclónicas son exactamente lo mismo que una clónica, pero con la particularidad que tienen una contracción que es mucho más rápida y que tiende a tener secuencia rítmica. Es decir, y haciendo un recuento para atrás, una convulsión tónica de la extremidad superior va a hacer que él flecte la extremidad y la mantenga de forma constante. Una contracción clónica va a ser el movimiento repetitivo, pero en general la convulsión mioclónica la diferencia sería que sería un movimiento sumamente rápido y que en general no necesariamente responde a un patrón de ritmo habitual. Tal como se mencionó y está en el fenómeno motor, perdón, son más rápidos y con mayor frecuencia que las convulsiones clónicas y también en general son las menos frecuentes que el resto del resto de las convulsiones y además generalmente se dan durante el sueño. ¿Con qué cosas se tienen que tratar de diferenciar con otro tipo de patologías que en general son patologías de características congénitas o patologías raras como la mioclonía benigna o la mioclonía benigna del recién nacido? Algo que se me estaba olvidando para poder explicar bien lo que estaban las convulsiones tónicas es que las convulsiones tónicas efectivamente se pueden asociar a otro tipo de convulsiones, pero adicionalmente en general las convulsiones tónicas presentan fenómenos motores y fenómenos vegetativos en conjunto. Por eso también tiene los numeritos del 2 y el 3 y que te plantea de que en general los distintos tipos de fenómenos siempre van asociados. No es solamente una extensión, sino que habitualmente va a tener, o sea, por la flexión de la extremidad y además va a tener, en este caso, no sé, una cianosis, una bradicardia. Por tanto, para sintetizar, el principal mecanismo diagnóstico para poder determinar las convulsiones van a ser a través de las características clínicas, tanto de la anamnesis que ustedes puedan tener como la, la caracterización y la descripción del evento convulsivo. Por tanto, va a ser sumamente importante que puedan analizar bien y poder estar muy pendientes en los controles que puedan tener de los recién nacidos. Habitualmente, si ya lo van analizando, las clónicas, las tónicas, las clónicas, las mioclónicas, no debiesen ser difíciles de poder determinar, pensando que son movimientos bastante exagerados y hasta que los padres se puedan dar cuenta. Son las sutiles probablemente las que van a tener mayor precisión y agudeza diagnóstica que ustedes deben tener y que probablemente son las que
pudiésemos subdiagnosticar. Y además, tal como lo mencionamos, para que esto sea complementario, debiésemos tener el monitoreo con electroencefalograma para poder determinar, evidentemente, todas las crisis convulsivas que un recién nacido pueda presentar. ¿Cuál es el manejo de una convulsión? En general, el manejo en un cuadro convulsivo busca lo primero, y en general, antes de la misma crisis como tal, es poder buscar precocemente cuál es la causa de la convulsión. La mayoría de estos casos pueden ser algunos elementos de características transitorias, como pueden ser alteraciones hidroelectrolíticas o alteraciones metabólicas como una hipoglicemia o una hipomagnesemia, como también pueden haber elementos de alteraciones o convulsiones de origen infeccioso, ya sea por la hipertermia que pueden tener o por la infección propiamente tal que afecta al sistema nervioso central, como puede ser una meningitis. Pero no necesariamente pueden ser solamente eso, y también nunca hay que dejar de descartar que pueden existir patologías metabólicas como error innato del metabolismo que pueden estar generando este tipo de convulsiones. ¿Cuáles son los ejes centrales que uno debiese tener en un recién nacido que presenta convulsiones? Es efectivamente mantener una vía aérea permeable, es decir, tener un adecuado manejo de la ventilación. En el caso que les llegase tocar tener un recién nacido que tenga una convulsión y que no tenga una vía venosa permeable, probablemente van a tener que a lo menos contener la vía aérea permeable en este recién nacido. Posteriormente es sí o sí mantener una vía venosa permeable, ya en el caso que si la tiene o no, para poder dar inmediatamente la dosis de carga del anticonvulsivante, y la monitorización de los signos vitales, idealmente con electroencefalograma de características continuas. ¿Cuál es el medicamento de primera línea que se mantiene para él? El fenobarbital. El fenobarbital va a ser siempre el que se va a utilizar. En general las dosis pueden variar, la dosis de carga entre 15 a 20 miligramos por kilo, y las dosis de mantención entre 2,5 a 5 miligramos por kilo día. Y en los casos que estas no se puedan o no responden a una primera carga, se puede volver a dar una segunda carga, tal como se describe en el flujograma que está en la diapo, que un poco el flujograma, y está la referencia del manejo clínico que se hace en el Hospital San José. Existen otros medicamentos que pueden ser de segunda y tercera línea, como es la fenitoína o la misma lidocaína, que también se pueden utilizar para el uso para el manejo durante las convulsiones. Bueno, terminando con lo que son las convulsiones, vamos a revisar la generalidad respecto al síndrome hipotónico. ¿Qué es el síndrome hipotónico? El síndrome hipotónico se define como una disminución del tono muscular en las cuatro extremidades del recién nacido durante el periodo neonatal. En general, este tipo de patología tienden a ser, en su gran mayoría, tienen una clasificación que son ya sea por alteraciones a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. En el 80% de los casos es por alteraciones en el sistema nervioso central, y en el 20% características periféricas. Qué es importante desde la perspectiva de la semiología del recién nacido es que en los casos cuando existen síndrome hipotónico de característica central, tiende a prevalecer la disminución del tono muscular versus a la fuerza que puede tener el músculo. ¿A qué me refiero con esto? Que son recién nacidos que tienden a tener un tono basal más disminuido. Sin embargo, cuando tienen que hacer un movimiento activo, ya sea para poder movilizarse o poder tomar algún objeto cuando son lactantes menores, pueden lograr, es decir, que pueden superar a través de su fuerza la contrafuerza que tiene la gravedad para poder hacer algún movimiento. No obstante, cuando son casos de síndrome hipotónico de origen periférico, desde la perspectiva de la semiología, la prevalencia no está dado en la hipotonía, sino que está dado o sea, que la prevalencia está dado en daño a nivel de las fuerzas versus la hipotonía. ¿Qué quiere decir esto? Que son recién nacidos que tienen un mejor tono muscular de un recién nacido con un síndrome hipotónico de origen central. Sin embargo, la fuerza que pueden tener ellos a nivel de poder movilizar o realizar movimientos activos es mucho menor.
¿Por qué les digo esto? Porque en general este tipo de elementos van a ser los necesarios para poder identificar o poder tener una aproximación diagnóstica respecto a cuál de estos dos tipos de causas pueden ser. Desde esa perspectiva y partiendo con la hipotonía de origen central, lo voy a hacer al revés. Aquí están los antecedentes que ustedes debiesen ir a buscar y cuáles son las principales causas. Las principales causas en general tienden a ser, y la mayoría que les puede tocar ver en la clínica, son tipos de encefalopatía de característica aguda. ¿Qué es una encefalopatía de característica aguda? Las que se instalan dada una noxa particular y puntual. ¿Cómo puede ser? Una asfixia perinatal. Puede ser una asfixia perinatal que genera esta encefalopatía hipóxico-isquémica, puede ser una encefalopatía hiperbilirrubinímica que está dado al final por una hiperbilirrubinemia neonatal severa, o también pueden haber encefalopatías por origen infeccioso. Además pueden haber o puede estar dado por una encefalopatía estática. ¿Qué es una encefalopatía estática? Son encefalopatías en las cuales la causa de el daño a nivel encefálico es de origen permanente y no se puede remover. Ejemplo, cuando existen alteraciones del tronco encefálico dado, por ejemplo, un síndrome de Down. Trastornos metabólicos temporales, como pueden ser, tal como lo mencionamos, las convulsiones, alteraciones hidroelectrolíticas o del metabolismo intermediario, error innato del metabolismo y también lesiones medulares ante un daño traumático que puede tener un recién nacido o un lactante menor. ¿Cuáles son los antecedentes de la anamnesis que nosotros debiésemos ir a buscar para poder correlacionarlo con esta causa de este síndrome hipotónico? Antecedentes de RCU, micro-macrocefalia, déficits sensoriales. Aquí está lo que es la sordera o la maurosis, que la maurosis es cuando existen pérdidas de la visión de forma temporal, es decir, hay daños temporales a nivel del nervio óptico que tienden a ser reversibles. Encefalopatías que generan alteraciones del estado de conciencia, tal como lo habíamos visto anteriormente. Crisis epiléptica, alteraciones también de los reflejos arcaicos, los reflejos básicos del recién nacido. Hiperreflejos osteotendinea, compromiso sistémico y también déficit sensitivo, es decir, que hay algunas partes de que el recién nacido no tenga una capacidad de poder tener una adecuada sensibilidad neurológica. Por otro lado, las hipotonías de origen periférico tienden a estar no dado por un daño a nivel del tronco encefálico y de la médula, sino que está dado particularmente ya sea por daño a nivel de las motoneuronas, de la misma salida de las raíces de los nervios periféricos, de la unión neuromuscular o del propio músculo. ¿Cuál es la diferencia respecto a los antecedentes relevantes? Que los antecedentes relevantes en general van a estar vinculados a la semiología, lo que les mencionaba anteriormente. Pueden ser recién nacidos que tengan dificultad al toser o movilizarse, van a tener o movilizarse, secreciones a la vía aérea, presentan llanto débil, pueden tener debilidad a nivel de la fascia o a nivel de todo lo que es el eje axial del recién nacido. Ellos pueden tener movimientos espontáneos, pero no logran vencer la gravedad y por tanto, y eso también es importante dentro del examen físico neurológico, tienen una presión plantar y palmar y plantar disminuida, cosa que no debiese ser igual en un recién nacido que tenga una anomalía de origen central. ¿Cuáles son el manejo general? Particularmente acá, y también no me voy a quedar, esto les va a servir más para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle, es cuáles deberían ser los tipos de perspectivas de semiología que debiésemos tener, el enfoque de riesgo que debiésemos tener que ir a mirar en cada uno de ellos, en un recién nacido que pueda presentar un síndrome hipotónico. En este caso, cuando pensamos en una hipotonía central, tienden a ser recién nacidos que están hipotónicos, pero no necesariamente, en este caso cuando no tienen debilidad muscular. Y posteriormente a esto, cuando se asume o se sospecha una hipotonía de nivel central, hacer los estudios principalmente de resonancia magnética y de TAC para poder ver si es que efectivamente hay una causa aguda, habitualmente que puedan estar dadas por esta de la encefalopatía, o una encefalopatía estática, como en el segundo punto, en donde se tratan de ir a ver otro tipo de anomalías congénitas que pueden estar generando el síndrome hipotónico.
A su vez, cuando tenemos un recién nacido que está hipotónico y a su vez tiene esta debilidad muscular, que es la diferencia que tiene el síndrome hipotónico de origen central con el de origen periférico, acá se hace exactamente lo mismo, pero se tiende a ir a buscar, además, más allá de ir a buscar el análisis primario a nivel de imagen, hacer exámenes principalmente de DNA y de biopsias musculares para ver si hay miopatía a nivel congénito. Tal vez que es lo más relevante para poder ver el manejo del síndrome hipotónico, tal como en las convulsiones, en ambos casos, lo primero es tratar de hacer una pesquisa precoz para hacer la búsqueda de la causa lo más rápido posible. En ambos casos mencionamos que uno de los elementos que se existía eran los errores innatos del metabolismo. Recordar que los errores innatos del metabolismo, en la gran mayoría de estos, está vinculado de que si es que no se hace un diagnóstico precoz, el daño neurológico severo e irreversible dentro de los primeros días y semanas de vida. Por tanto, hacerlo rápidamente es algo considerablemente importante. Al igual, y tal vez lo mismo que las convulsiones, pero en otro contexto, el eje central de la atención del recién nacido de alto riesgo está en un soporte respiratorio adecuado y la alimentación en los casos que existen alteraciones de succión e dilución que claramente pueden tener estos recién nacidos. Va a ser completamente relevante el hecho de que va la posición del recién nacido durante la hospitalización ya posterior va a ser central, dado que el hecho de que no pueda estar alineado en el recién nacido posicionado en línea media, van a existir mayores riesgos de contractura a nivel muscular, dado que como el recién nacido no logra tener un tono muscular adecuado, el recién nacido no tiende a generar contractura a uno o al otro lado. Para evitar eso, la línea general es que un recién nacido hipotónico tender a estar en una postura de rana, es decir, eh, con los brazos extendidos y también sus extremidades inferiores extendidas con una leve abducción de sus extremidades. Por tanto, hay que evitar de todas formas que él esté en esta posición. Claramente una terapia física y respiratoria, tanto de movimiento activo y pasivo, va a ser un eje, ya sea para poder movilizar las secreciones que si hay un síndrome hipotónico central no va a poder movilizar el recién nacido, y una terapia física para poder tratar de mantener al menos el tono basal de los músculos de ese recién nacido. Hay que tratar de corregir las posiciones anormales desde una perspectiva ortopédica. Recordar que dentro y lo puse como un ejemplo, el síndrome hipotónico como tal, en los casos que no sean por una característica aguda y que tengan una anomalía congénita, va a estar dándose desde la gestación. Por tanto, va a ser probable de que estos recién nacidos tengan un pie de bot, que recuerden que es una deformación congénita en la cual por la posición que adoptó durante la gestación el feto, la extremidad inferior, ya sea una unilateral o bilateral, se posicionó o se formó de forma en una posición no adecuada y por tanto existe una deformidad del hueso y de la articulación habitualmente del tobillo del recién nacido, en el cual se tiene que corregir. Por tanto, habitualmente uno de los primeros abordajes médico-quirúrgicos del recién nacido con síndrome hipotónico es ir a corregir esa anomalía a nivel ortopédico. Tal como lo mencionamos antes, la detección precoz y el manejo de los trastornos asociados es importante que sea precoz y particularmente hay que hacer efectivamente una asesoría genética a la familia en el sentido de que la prevalencia y la probabilidad de recurrencia de las anomalías basales que llegan a un síndrome hipotónico tienen que tener claridad ellos para la probabilidad de que posteriormente quieran tener más hijos. Bueno, traté de ser lo más concreto posible también en el contexto que tenemos o están ustedes abordando este cierre de año para el curso, por tanto voy a quedar atento a las dudas y consultas que puedan tener respecto a esta clase. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.